Bienvenidos al canal del Profe Kelvin, un canal donde abordaremos temas de matemáticas, de ciencia, historias curiosas de la ciencia. Un lugar donde sé que vas a disfrutar, donde vamos a aprender. Te invito a que comencemos esta agradable aventura. Hola, bienvenidos nuevamente a su canal del Profe Kelvin. El día de hoy estaremos conversando acerca de un tema energético en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Vamos a conversar acerca de las presiones. Vamos a ver cómo se hallan esas presiones, las que llaman presión de evaporación, presión de condensación o presión de baja, presión de alta, presión de succión, presión de descarga. Vamos a ver cómo es todo ese proceso, ¿ok? Vamos a ver la posibilidad de poder resolver en campo, poder chequear cómo unas presiones están bien, cómo están mal, con la utilización de las tablas de saturación de los refrigerantes, la que llaman reglas de refrigerante, o a través de aplicaciones en el teléfonos inteligentes que nos van a permitir que nuestro trabajo sea más sencillo utilizando estas técnicas. Vamos a ver qué tal, cómo vamos a hacer esto. Bien, estamos en un capítulo de refrigeración básica y vamos a hablar sobre cómo hallar las presiones de evaporación y condensación con ayuda de la tabla de saturación, presión versus temperatura de distintos refrigerantes. ¿Cómo conseguir presión de condensación y evaporación? ¿Cómo conseguir presión de evaporación? Sabemos que en saturación la presión y la temperatura están relacionados. Para ello conseguimos entonces la temperatura de evaporación, que es igual a la temperatura del cuarto menos 10 grados centígrados. Ahora, para aplicaciones de aire acondicionado, confort, alta temperatura, la temperatura en la salida del serpentín del evaporador por diseño es constante, cuyo valor es de 14 grados centígrados, con lo cual queda que la temperatura de evaporación es igual a 14 grados centígrados menos 10 grados centígrados, eso es igual a 4 grados centígrados. Entonces la temperatura de evaporación es de 4 grados centígrados para cualquier tipo de refrigerante en aplicaciones de confort y aire acondicionado. Tenemos que buscar es el tipo de refrigerante y la presión que le corresponde. Tenemos el diagrama de Molière, donde podemos ver el comportamiento de algunos gases. Aquí tenemos la curva Andrews o curva de saturación. En el medio de ella tenemos la zona de líquido más vapor o la zona de mezcla. Del lado izquierdo tenemos la zona de líquido y del lado derecho tenemos la zona de vapor. En estas tres zonas podemos estudiar el comportamiento de distintos refrigerantes. En otro video estudiaremos el diagrama de Molière y las tablas de saturación de distintos refrigerantes. De manera práctica existe un modo rápido para determinar la presión de evaporación, ya que en el ciclo de refrigeración cada presión tiene una temperatura asociada en saturación. Esto se logra a través de una fórmula. Eso es, temperatura de evaporación es igual a la temperatura del cuarto menos 10 grados centígrados. Entonces la temperatura de evaporación es igual a 4 grados centígrados. Debemos buscar el tipo de refrigerante con el cual se trabaja y se ubica la temperatura de evaporación en la tabla presión versus temperatura. Si la temperatura está en grados Fahrenheit, utilizamos la siguiente fórmula. Colocamos esos 4 grados centígrados dentro de la fórmula y nos damos cuenta que da 39,2 grados Fahrenheit. Ahora bien, con este valor se entra en la tabla. Suponiendo que el refrigerante sea R22, vamos a ubicar el refrigerante y la temperatura correspondiente. Revisamos entonces en la tabla el refrigerante R22 y ubicamos la temperatura. La más cercana a 39,2 es 40 grados Fahrenheit. Al cruzarla con el refrigerante nos damos cuenta que la presión
es 68,6 psi y esa es la presión de evaporación o la presión de baja. ¿Cómo conseguir la presión de condensación? De manera práctica existe un modo rápido para determinar la presión de condensación, ya que en el ciclo de refrigeración cada presión tiene una temperatura asociada en saturación. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Temperatura de condensación es igual a la temperatura máxima promedio del exterior más 15 grados centígrados. Temperatura de condensación es igual a la temperatura exterior más 15 grados centígrados. La temperatura exterior debe ser la máxima absoluta promedio del lugar. Tomemos como ejemplo la colonia Tovar. Si la temperatura exterior máxima nos da 29,5 grados centígrados, lo colocamos dentro de la fórmula, después que se le sumen 15 grados centígrados y nos da 44,5. Ese valor, a la final, nos da 112,1 grados Fahrenheit. Ahora bien, con este valor se entra a la tabla de saturación de presión versus temperatura. Suponiendo que el refrigerante sea R22, lo que nos toca es verificar tanto la temperatura, en este caso grados Fahrenheit, pero puede estar en grados centígrados, como el refrigerante que vamos a trabajar. Buscamos entonces la temperatura de 112 y el refrigerante. Nos damos cuenta que la presión es 232,8 psi. Esa es la presión de condensación o la presión de alta. Tomemos un ejemplo. Supongamos que estamos en Guanare y el refrigerante a utilizar es 410A. Ya sabemos que la temperatura de evaporación es igual a 4 grados centígrados o 39,2 grados Fahrenheit. Ubicamos la temperatura más cercana, en este caso será 40 Fahrenheit, y buscamos el refrigerante correspondiente, 410A. Podemos ver que la presión correspondiente a esa temperatura es 118,4 psi, es decir, esa es la presión de evaporación o la presión de baja. Ahora bien, para la temperatura de condensación, esto es igual a la temperatura exterior más 15 grados centígrados. Tomando en cuenta que la temperatura exterior máxima es 38,5 grados, tenemos que la temperatura de condensación es 127,67 grados Fahrenheit. Ubicamos la temperatura correspondiente y el refrigerante y podemos ver que la presión de condensación es de 453,8 psi. Será la presión de alta. Tenemos entonces que la presión de baja es 118,4 psi y la presión de alta 453,8 psi. Tenemos entonces la tabla de presión versus temperatura, la regla de refrigerantes. Ubicamos la temperatura en centígrados o Fahrenheit y con el tipo de refrigerante ubicamos su presión. También hay aplicaciones donde podemos verificar estos valores en la comodidad de nuestros teléfonos inteligentes. Bien, ya vimos la forma de determinar la presión de evaporación y la presión de condensación de un sistema de refrigeración o de un sistema de aire acondicionado. Sin embargo, la medición de las presiones solamente es un parámetro que nos permite guiarnos dentro del proceso, pero que debemos determinar son las temperaturas en las distintas estaciones del ciclo donde podamos realizarlas para garantizar las condiciones que nos dice el fabricante que debemos mantener, bien sea para
aire acondicionado, que es confort, o para procesos de media y baja temperatura, bien sea sistemas de almacenamiento de alimentos, conservación de alimentos, aplicaciones en la industria farmacéutica, investigaciones científicas a nivel de criogenia. Debemos mantener esas temperaturas que nos pide el fabricante. Para ello hay otros parámetros, como el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, que será tema de otro video, donde vamos a compartir cómo determinar estos valores, qué rango tienen y cómo de manera práctica podemos hallarlos. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse si no se han suscrito a este canal, denle en la campana y seguimos compartiendo conocimiento. Nos vemos.